Aleluya. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes. En esta gloriosa noche que el Señor nos ha permitido estar una vez más. En nuestro programa hubo un cambio. Como todos los domingos, aquí en Facebook a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, para compartir con ustedes la poderosa palabra de Dios, como siempre lo hemos hecho. Gloria al Señor. Saludamos a todos los pastores, evangelistas, ministros, siervos y obreros del Señor. Le damos una más cordial bienvenida a todos y a todas las personas que estén por ahí en vivo y a los que lo vean después en la retransmisión. Les invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios para que el Señor nos ayude y sea glorificado. Amado Dios, te agradezco esta bendición que tú me concedes, porque una vez más puedo estar delante de tu presencia y junto con mis hermanos, Señor, y con mis amigos, para hablar de tu palabra como es de costumbre. Te suplico, te ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que me ayudes, que me des sabiduría y que tú seas glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Te suplico que tú uses esta palabra, Señor, para bendecir a muchísimas personas, así como me has bendecido a mí con ella, como lo has hecho con millones de personas, Señor, a través de los siglos. Ruego estas cosas, dándote gloria en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. De sumo gozo, de suma alegría poder compartir con ustedes una vez más en esta hora que el Señor nos permite, ¿verdad? Por su gracia, por su misericordia, poder estar con ustedes. Dios bendiga a la hermana Libertad Álvarez, Dios mi hija, bendiga su hogar, bendiga a su familia, bendiga a su esposo, hermano Denis. Gloria al nombre de Jesús. Por la gracia del Señor pertenezco a la iglesia Centro Cristiano Pasemos a la Otra Orilla, en el pueblo de Hormigueros, que está radicada en el kilómetro 168, el kilómetro 5, en el pueblo de Hormigueros, Puerto Rico. Allí tenemos actividades, tenemos los servicios que celebramos para la gloria de nuestro Dios todos los martes y todos los jueves a las 7 de la noche. Allí nos reunimos para darle gloria a nuestro Dios. Y los domingos a las 8:30 en la mañana adoramos al Señor también en nuestro culto evangelístico. Le invito a que si usted no tiene un templo, un lugar donde congregarse, si usted tiene un templo donde congregarse, debe de estar allí con su pastor y con sus hermanos adorando al Señor, dándole gloria. Pero si no tiene un lugar donde congregarse, nuestra iglesia tiene las puertas abiertas y serán muy bienvenidos sin acepción de personas. Una iglesia de amor, una iglesia llena de la gracia de nuestro Dios, y los hermanos le van a dar una gran bienvenida, y sobre todo nuestro Señor Jesucristo también lo va a bendecir. Aleluya. Dios bendiga a la hermana Mayra, Dios bendiga a su familia, a sus hijos. También aprovecho la oportunidad para desearle muchas felicidades a todos los padres que en este día han celebrado con sus hijos, sus respectivos familiares, el día que se celebra en honor a los padres sacrificados y trabajadores que emprendemos día a día la responsabilidad de conducir a nuestras familias en el contexto divino como Él así lo ha indicado en su palabra. Gloria al nombre de Jesús. En esta hora también le invito para que mañana lunes y todos los lunes no se pierda aquí en Facebook a las 7 de la noche y en YouTube también a las 7 de la noche, simultáneamente en ambos canales. Te va a encontrar el programa El Menú de Hoy con mi hermano y amigo Pastor Pancho del Valle y con su esposa Lali Vélez. Ellos transmiten ese programa todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Un programa muy lindo, muy bueno, de música, de testimonios, de enseñanza de la palabra de nuestro Dios y buena música que el hermano Pancho toca su piano y también canta para adorar a nuestro Dios. Te bendiga, Pancho, dice que está por ahí. Si no estás ahora, pues estás más tarde. Siempre eres muy bienvenido a nuestros medios. Gloria al Señor Jesús. Saludamos también a aquellos hermanos que nunca escriben, pero sabemos que nos ven. Yo sé que son muchísimos. Para ustedes este programa es con mucho amor y con mucho regocijo. Nos esforzamos para hacer lo mejor que podamos, así como el Señor nos indica.
en términos de escoger el tema y de conseguir información bíblica que lo pueda sustentar, porque no queremos traer argumentos humanos, no queremos traer filosofías humanas, ni de teólogos, ni de predicadores, ni de evangelistas X, sino que sea la palabra del Señor la que sea la que conduce este programa y nomina el tema a seguir y la enseñanza tal como el Señor la dejó para nosotros, para nuestra edificación. Y por eso es que nos cuidamos de siempre traer tantos textos bíblicos que puedan comprobar el tema que traemos, porque no podemos traer un tema que lo encontremos por allá yo no sé dónde sin poderlo probar con las Sagradas Escrituras. Quien dice, en otras palabras, si no es palabra de Dios, en este programa no cabe. También le invito para que el miércoles, todos los miércoles, a las 8 de la noche aquí en Facebook, también nos vea en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Que de la misma manera también nos cuidamos de incluir solamente aquellas verdades que son irrefutables de la palabra de nuestro Dios, que son la enseñanza que el Señor dejó para que nosotros nos edifiquemos y conduzcamos nuestras vidas espirituales por ellas. Por eso el Señor dice en su palabra en el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo escribió en el capítulo 15, verso 4, que lo que antes se escribió, refiriéndose a la palabra de Dios, se escribió para nosotros, para que con la consolación de las Escrituras fortalezcamos nuestra fe y tengamos esperanza en Cristo Jesús. Aleluya. En esta noche vamos a hablar bajo el tema: los cristianos también pueden convertirse a Cristo. Sé que es un tema quizás chocante y contradictorio, porque se supone que si es cristiano porque ya se convirtió. Imagínese usted una persona que tiene una licencia de conducir y va al departamento encargado de ese departamento en el gobierno a solicitar una licencia de conducir. Le van a decir, cuando le pregunten el nombre y lo identifiquen, le van a decir, pero si usted tiene licencia, ¿qué está pidiendo? Pues de esta manera, los cristianos, los creyentes, los cristianos, también pueden convertirse. Muchas personas dirán, es un disparate. Bueno, mirándolo de un punto de vista, sí, es un disparate. Pero mirándolo desde el punto de vista que vamos a enfocar, no. En Isaías, el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 54, el verso 6, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Si miramos hacia atrás, al contexto histórico del libro de Isaías, Dios se está dirigiendo a su pueblo, que se suponía que era el pueblo que servía a Dios, y le está hablando a gente que creía o que iban al templo con frecuencia a seguir los ritos de la ley con sus ceremonias y ejercicios que hacían para agradar a Dios. Ellos lo cumplían parte de la ley, ¿verdad? Se llamaban religiosos, se llamaban fieles, y ellos pretendían decir que eran los únicos en el mundo que tenían a Dios como su gobernador, y era verdad. Ha sido el único país que Dios lo ha gobernado directamente. Israel ha sido el único país que ha tenido en toda la historia del ser humano un gobierno teocrático, donde Dios ha sido el que le ha implantado sus leyes, y a través de la ley de Moisés, pues Dios los dirigía. Y ellos, como el pueblo de Dios, pues se jactaban de eso. Sin embargo, siendo creyentes, Dios los está llamando al arrepentimiento. Dios los está llamando a que se conviertan. Entonces no estoy hablando disparate, estoy hablando un caso verídico, bíblico, que está en las Sagradas Escrituras, y como decimos los miércoles, nadie lo puede contradecir, porque aquí está escrito.
Y dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Si dice vuélvase, es porque se había ido. Había estado un tiempo con él, pero se había ido. ¿Y qué es convertirse? Cuando nosotros hablamos de esa palabra, mucha gente nos pregunta, ¿y de qué me tengo que convertir? ¿Qué es eso? ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Convertirse, el diccionario de la lengua española lo define como ir en una dirección y tornarse atrás y volver al lugar donde estaba primero y partió. Es decir, ir hacia adelante y tornar y virar hacia acá. ¿Y por qué tenemos que convertirnos nosotros los seres humanos? ¿Por qué el Señor quiere que nos convirtamos? Porque nosotros un día, cuando nacimos, que éramos inocentes, teníamos un alma pura, un espíritu puro, sin pecado, porque los niños no tienen pecado, Jesús lo dijo. Jesús dijo que los niños tienen el reino de los cielos al alcance. Jesús dijo, dejen los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando nosotros crecimos, adquirimos la capacidad de adultos, ya de jóvenes, empezamos a experimentar lo que el mundo ofrece y empezamos a contaminar nuestro espíritu, y ahí es que entonces se nos aplica aquella ley que Dios dictó, que Dios nadie le puede decir que no, porque lo dijo en Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nosotros una vez destituidos de su gloria, ya no estamos con él, estamos despedidos. Esa es la palabra que cabe. Despedidos de allí, ya no estamos allí. Entonces, primero estábamos con Dios mientras éramos inocentes, mientras teníamos el reino de los cielos danos, porque éramos niños inocentes. Pero una vez nos convertimos en pecadores, empezamos a caminar alejándonos de Dios, de espaldas a Dios, adentrándonos más en el mundo, en sus delitos y pecados. Así lo dice la Sagrada Escritura. Efesios capítulo 2 y verso 1, dice el apóstol Pablo que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, en esa caminata, vamos a decir así, ese viaje que emprendimos desde Dios hacia el mundo, vamos de espalda a Dios y hacia el mundo, enfrentando el mundo, adentrándonos en él cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero cuando conocemos a Cristo, entonces dejamos ese viaje de corrupción que llevábamos. Y cuando digo corrupción no me refiero a que la gente sea mala, no necesariamente, sino que bíblicamente toda persona que no se haya convertido a Cristo, pues no se ha convertido a Cristo, punto. Va de espaldas a Dios, dije toda persona. Eso lo dice la Sagrada Escritura, no me puede dar pena decirlo, ni preocupación, ni pesar tampoco, porque es bíblico. Y la verdad bíblica, todos los seres humanos que no se conviertan a Cristo están en desobediencia, porque Dios quiere que todos le busquen. Aquí lo dice, que se vuelvan al Señor, llamarle en tanto porque Él está cercano. Dice que Él será amplio en perdonar y Él espera constantemente que toda persona se allegue a Él. Entonces emprendimos ese viaje dejando a Dios atrás y caminando hacia el mundo, pero cuando conocemos a Cristo damos una vuelta. Entonces ya no seguimos adentrándonos en la maldad del mundo, sino que regresamos a Dios donde estábamos primero. Eso es convertirse, punto, tan sencillo como eso. Dejar la maldad y volver a Dios. Eso es convertirse. Pero el diccionario le sigue dando otros significados. Dice que es transformarse, hacer un cambio radical, llegar a ser distinto a como era antes. Por ejemplo, coge un pedazo de madera, un artesano coge un pedazo de madera, bastante feo, por cierto, porque cuando lo cortamos allá en el bosque, lo traemos lleno con sucio, tela de araña, tierra, fango.
En ocasiones tiene pedazos que mientras se transportaba, pues se le van pedazos y se ve bien feo el aspecto físico. Y cualquiera que lo vea dice, ¿para qué sirve eso si eso es feo? Ese pedazo de madera. Pero un artesano lo convierte en una figura que vale después miles y miles de dólares. De esa misma manera, nosotros somos transformados. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad, Dios nos dio esa capacidad de poder reconocer que estábamos de espaldas a Él y vamos caminando cada vez, alejándonos cada vez más de Él. Y cuando nos convertimos a Cristo, nos acercamos a Él nuevamente. Eso es convertirse. Es sencillo. En la palabra de Dios es siempre hecho un llamado constante a que el ser humano se acerque a Él. Por eso en el Evangelio en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, mientras predicaba el día de Pentecostés, le dijo a la gente de su tiempo, en el capítulo 2 y verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para perdón de pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando la persona se convierte, cuando la persona decide regresar hacia Dios para encontrarse con Él nuevamente, entonces el Espíritu Santo viene a dirigir su vida y le hace su compañía. Y el Señor prometió, Jesús lo dijo, en el capítulo 28, verso 20 del Evangelio de Mateo, Jesús dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ese es aquellos que se han convertido. Porque aunque a los que no se han convertido también Dios los guarda. No perdamos eso de contexto. No crean que las personas, no crean que nadie enseñe que Dios solamente ayuda a los que somos creyentes. No, Dios ayuda a todo el mundo. Dios es Dios de buenos y malos. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesús enseñó que cuando el sol sale, sale para justos e injustos. Y cuando la lluvia cae, cae para justos e injustos. Y nosotros sabemos, usted lo sabe también, yo lo sé, usted lo sabe, que la vida del ser humano en todas las áreas, donde quiera que lo busque, dependemos 100% del sol y de la lluvia. Por lo tanto, Dios nos da vida a unos y a otros de la misma manera. Porque Él como Padre responsable, oiga bien, hoy por cierto estamos hablando del Padre, se ha hablado mucho del Padre. Dios como nuestro Padre responsable que es, Él se asume la responsabilidad de criar a sus hijos una vez ya creados. A diferencia de los seres humanos, que con facilidad, después que procrean hijos, se van y los dejan a su suerte para que la mamá los mantenga, los críe, o viceversa, o para que el papá los mantenga y los críe. Porque tanto la mamá como el papá, los dos, en un momento dado pueden abandonar a sus hijos. Y no le interesa su futuro, si se comieron, si durmieron bien, si descansaron, si tienen vestidos, si están enfermos, si están sanos, no procuran por ellos. Pero Dios no, Dios es responsable porque Dios, su justicia es perfecta al 100%. Y en esa justicia perfecta Dios no puede haber creado una persona para después dejarlo desamparado. Dios lo atiende y envía el sol y envía la lluvia y le da oxígeno. Lógicamente, si no fuera por el sol no hubiera oxígeno. Si no hubiera por el agua, tampoco hubiera oxígeno. Pero entonces Dios produce esos dos recursos principales que son básicos para la materia que nosotros necesitamos para poder vivir. Y Dios lo da tanto para los buenos como para los malos. Pero hay una diferencia muy marcada entre los que se convierten al Evangelio y los que no se han convertido. Porque los que no se han convertido, que por cierto todos estamos en ese renglón, somos hijos de Dios por creación, porque Él nos creó, lo dice la palabra del Señor. Pero los que hemos conocido a Cristo, entonces ya somos hijos de Dios por adopción, porque estábamos perdidos, nos habían sacado del reino de los cielos, nos destituyeron, pero ahora Dios nos adoptó nuevamente y ahora como sus hijos, pues estamos entonces convertidos porque regresamos a Él y ahora nos llamamos creyentes.
Pero en el caminar de nuestra vida cristiana, en ocasiones llegan circunstancias las cuales se activan en nosotros, en nuestro interior, en este cuerpo de carne, que muchas veces nos traiciona y daña nuestra relación con Dios. Dije nuestra, incluyéndome yo. Dije nos traiciona, incluyéndome yo, hablando en primera persona. Que nadie diga que yo estoy sacándome afuera como si fuera el más santo. No, todos los seres humanos en un momento dado ofendemos al Señor. Y es ahí donde estamos hablando que nos tenemos que convertir. Aleluya. Ahí es que estamos refiriéndonos que aunque seamos creyentes, no es que podemos convertirnos, es que nos tenemos que convertir si es que queremos agradar a Dios. Porque una vez le fallamos, si no venimos delante de Él, como dijo Pedro, arrepentidos y convertidos en arrepentimiento, intentando regresar a Él nuevamente, porque cuando le fallamos es como si nos hubiéramos alejado de Él, es lo mismo. Porque a la vez que fallamos y pecamos, quedamos automáticamente destituidos de su gloria otra vez. Es decir, que nadie tenga duda, porque si nos convertimos al Evangelio y estamos caminando hacia Dios, estamos con Él de la mano, pero en un momento dado nos deslizamos por alguna circunstancia de la vida, pues ya no somos creyentes, estamos destituidos nuevamente. Entonces, volvemos y nos convertimos. ¿Qué es un juego? ¿Que podemos hacer lo que querramos por el hecho de que Dios nos perdona? No, no, no. Sino que estoy hablando de circunstancias que son circunstancias indeseadas, que nosotros no las provocamos, que nosotros no nos deleitamos en ellas, que llegan porque algo ha sucedido, alguna persona nos ha provocado, alguna circunstancia de la vida ha sucedido. En ocasiones el carácter de la persona emocionalmente se pone exasperado y puede hablar groserías, ofender personas quizás hasta con palabras obscenas o insultos. Todo eso se da entre creyentes. Yo los he visto. Más que eso, los he visto entre pastores. Recuerdo una vez que había una campaña bien grande en un pueblo aquí en Puerto Rico. Y en las campañas las personas ponen kioscos para vender y obtener ciertos fondos para algunas congregaciones. Y dos pastores empezaron a pelear por un lugar por poner un kiosco. Y se formó un clase de lío, oiga, bien feo. Yo no sé si se convirtieron. Aunque eran pastores, pero tenían que convertirse porque ofendieron a Dios por las palabras que se dijeron una a la otra. Y no fue que me lo contaron porque yo estaba allí. Leemos en la segunda epístola a los Corintios un caso que prueba lo que estamos diciendo. Y como este, hay muchísimos más. Lo que pasa es que no hay tiempo para enumerarlo. Pero como este caso, quizás no de la misma clase, pero de personas que siendo creyentes ofendieron a Dios y tuvieron que convertirse siendo creyentes, la Biblia está llena. Y vuelvo y digo, nosotros no somos la excepción. Como creyentes, constantemente tenemos que estar reconciliándonos con el Señor día a día. Por si acaso le hemos ofendido al Señor pidiéndole perdón e intentando acercarnos a Él más. El apóstol Pablo presenta allí en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 10 y verso 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, estamos en este cuerpo, vivimos en este mundo, pero se supone que nuestra conducta, nuestra conducción diaria, y conducción y condición, las dos cosas, debiera de ser de acuerdo a los parámetros bíblicos que Dios ha establecido en su palabra. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo aconsejándonos, él aconsejó a la iglesia de Corinto, pero esa enseñanza es para toda la iglesia de todos los siglos, de todos los tiempos. Y mientras Cristo no venga a buscar su iglesia, esta enseñanza está vigente y aplica a todos los creyentes de todos los países.
si es que queremos llegar al reino eterno con nuestro Dios. Y el apóstol está diciendo que hay la posibilidad de que en un momento dado resbalemos y tengamos que someter las circunstancias que vienen en nuestra vida y hacer un esfuerzo grande por agradar a Dios. Dice aquí que llevando cautivo todo pensamiento hasta que sea sometido a la obediencia, poniendo a Cristo como nuestro ayudador. Gloria al Señor Jesús. En el libro de Isaías, en el capítulo 43 y verso 13, el Señor dice: no temas, yo soy tu mano derecha, yo soy tu ayudador, que te llevo de la mano derecha. Isaías 43, 13. No temas, yo soy tu ayudador, que te llevo de la mano derecha. Y nosotros, confiando en esa promesa, cada día vamos delante del Señor en ruego y en súplica, que nos ayude a seguir hacia adelante, dándole gloria. Y dice que ese apóstol Pablo se encontró con esta circunstancia allí con la iglesia de Corinto. Fíjense que la iglesia de Corinto era la iglesia, según los teólogos, por lo menos una de las más espirituales que había. Creo que en ella habían casi todos los dones del Espíritu Santo. Eso dicen algunos teólogos. Y entonces, esa es una iglesia muy espiritual, muy prominente. Vamos a decir que era una de las más, vamos a decir que era más grande, no sé. Pero una iglesia muy importante, muy significativa, muy de mucha categoría en aquellos años. Y a solamente 20 o 25 años de Cristo haber resucitado, sabiendo ellos todas esas maravillas que Dios había hecho, que los apóstoles realizaron durante la administración de la predicación de la palabra. Dios te bendiga, Santo Chávez, qué bueno que uno esté por ahí. Que bendiga a toda tu familia. Pablo los amonestó, y aunque lo hizo con amor, porque en el capítulo 1, en el capítulo 10, verso 1, dice Pablo, yo Pablo, le ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, pero ausente soy osado para con ustedes. Ruego que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Es decir, que habían unos cuantos allí en esa iglesia de Corinto que juzgaban a Pablo y a los apóstoles como que no eran tales apóstoles nada, que no eran gente de Dios nada. Los tenían como personas mediocres, quizás hasta como un falso profeta. Y Pablo dijo que si estaban pensando en esas, estaban en problemas y tenían que ir a usar esas armas que nos dio el Espíritu Santo, que es la oración, que es el sometimiento, que es la consagración a nuestro Dios, que es la búsqueda de su rostro, que es el estudio de su palabra, e intentar encontrar esas enseñanzas que nos ayudan a crecer espiritualmente. Y dice, porque no andamos en la carne. Nosotros vivimos en la carne, pero se supone que no andamos en la carne, los deseos de la carne. Nosotros tenemos que vivir una vida dirigiéndonos por lo que nos dicta el Espíritu Santo que guía nuestras vidas, conforme a las Sagradas Escrituras. Y Pablo, con amor, dice que con la ternura de Cristo le está llamando la atención. Dice, cuando yo esté con ustedes saben que yo soy humilde, yo voy allá con humildad, con sencillez, los trato con amor, pero también sé tratarlos duros. Dice, estando presente, ciertamente soy humilde entre ustedes, pero puedo ser también osado, como quien dice, un poco estricto, exigente. Y una cosa, nosotros podemos tener amistad con un hermano, con quien sea de la iglesia, y podemos tener la amistad mayor que exista, pero si esa persona falla al Señor, tenemos que en amor corregirlo y enseñarle bíblicamente en qué está fallando y no rechazarlo, no indisponerlo, muchísimo menos difamarlo con otras personas. Si es posible, guardar el secreto,
que solamente se entere Dios cuando oramos y lo presentamos. Porque el comentarle a otras personas de la falta que conocemos de un hermano puede traer un enorme problema. Las personas se van de los templos y muchas veces dejan el evangelio y se van al mundo. En ocasiones han habido personas que se han bajado también, o por lo menos han tenido un altercado muy fuerte, el cual no es nada agradable. Y tanto el ofendido como el que hizo el daño por estar comentando, los dos tienen que convertirse, aunque se llamen creyentes. Entonces, ¿los creyentes se pueden convertir a Cristo o no? Sí, me contesté yo mismo. Solo hacía unos 20 o 25 años que Cristo había ascendido al cielo. Esta gente sabían perfectamente todo lo que había pasado. No es como nosotros que no hemos visto nada. Quién sabe si hasta testigos de algunas de las campañas que dio Pedro por allí y cosas que habían sucedido, gente que vieron a Cristo. No sé, de alguna manera, conjetura que uno hace, ¿verdad? Quién sabe si algunas personas eran testigos oculares de cuántas cosas. Entonces no tenían razón para estar dudando y para estar haciendo una u otra cosa en contra del apóstol Pablo y de los otros apóstoles. Solo hacía 20 o 25 años de la ascensión de Cristo al cielo. La iglesia era la más espiritual. Sin embargo, allí habían creyentes que podían convertirse o que debían de convertirse. Pero usted sabe una cosa, todo esto se escribió, como dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4, para que nosotros aprendamos y nos dejemos guiar por ellos y no cometamos el mismo error, para que aprendamos. En nuestros días, igual que en todos los tiempos, igual que en todas las iglesias, les dije en todas, no estoy sacando la mía parte, no estoy sacando ninguna religión aparte, ni estoy condenando a otra tampoco, no, estoy hablando general. En todas hay personas que fallan en esto, en que se deslizan un poquito, nos deslizamos porque yo me he deslizado también. Yo creo que me deslicé y me fui, estuve 2 años fuera, caminando con Dios de la mano, caminando hacia el cielo, pero de pronto me fui, entonces me fui del regazo del Señor y empecé a adentrarme en el mundo. Estuve 2 años perdido. Si Cristo viene me hubiera perdido, si me hubiera muerto también. Y Dios en su misericordia me rescató. Entonces volví otra vez a convertirme y ahí, para la gloria de su nombre, hasta el día de hoy, Dios me guarde, espero terminar en victoria. Encontramos gente que también padecen de lo mismo, gente llamados a ser creyentes, pero por distintas razones se han desviado, han mirado fuera del blanco al cual estamos llamados. En el libro en la epístola a los Filipenses, me da con decir libro y es epístola. En el capítulo 3 y verso 13, el apóstol Pablo dice: hermano, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, o sea, haber alcanzado la salvación como tal y el estar ya en el reino con Cristo. El apóstol Pablo sabe y está hablando que él no pretende presentarse como el más perfecto, como el más santo, como el único, ni como el único que no peca, que tiene a Dios y que él sí es verdad que no peca, no. Él está diciendo que él también está en esas. De hecho, en el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo hace unas declaraciones acerca de sí mismo, dándonos enseñanza a nosotros, donde él se presenta como que el pecado lo domina y que él encuentra que en él hay una falta bien grande y no es él que sea tan malo que quiera hacerlo, sino que es el pecado que habita en él y lo obliga. Dios bendiga, hermano Javier Millán, Dios bendiga a su familia, espero que siga mejor y que el Señor se siga glorificando en su vida. Gracias por estar con nosotros, hermano Javier. Felicidades en su día, hermano Javier. Hermano, yo mismo, Filipenses capítulo 3 y verso 13. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sé, que he olvidado ciertamente lo que queda atrás. En otras palabras, él se convirtió y va camino hacia Dios. Dejó atrás muchas cosas. Y extendiéndome a lo que está delante.
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, Pablo dice que él va camino allá. Él sigue marchando. Él sigue liderando. Él sigue siendo efectivo en la predicación y en el celo por el Evangelio y por la pulcritud de la santidad. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y presentamos las Sagradas Escrituras tal como el Señor las escribió, nos dicen que somos santurrones, nos dicen que somos rajatabla, nos dicen que somos exagerados, nos dicen que somos ridículos. A mucha honra todos esos epítetos que nos ponen, esos malos nombres, o esas burlas, o esas lo que sea como lo quieran llamar, esas humillaciones, cuántas cosas. Nosotros simplemente presentamos lo que la palabra enseña. Y entonces en nuestros días encontramos personas que han quitado la vista del blanco de la soberana vocación, que es Dios, que es Jesús. Pablo nos aconseja con celo pastoral, porque a él le preocupaba la calidad de la comunión, la calidad espiritual de cada persona, de cada creyente. Y él no quería que siendo creyentes tuviéramos que convertirnos con frecuencia. Él quería que si nosotros nos convertimos un día, siguiéramos así, convertidos hasta el día que nos encontremos de tú a tú con nuestro Dios. Y para estimularnos a la fidelidad a Dios, también él hizo lo propio y escribió 13 epístolas en el Nuevo Testamento, todas con el mismo hilo de pensamiento de una consejería a todo dar, un 100% de enseñanza bíblica y pura y preciosa, con la cual nosotros llegamos al reino de los cielos si seguimos esos principios morales que él escribió y describió. Dice que él dice que él quisiera que nosotros nos convirtamos a Cristo aunque nos llamemos cristianos. Por ahí en el Filipenses capítulo 3 y verso 20 hay una razón más que justificada, y eso es como una palabra de estímulo que él nos hace, nos enseña, nos dice, para que nosotros nos apercibamos y sepamos lo que podemos perder si siendo creyentes nos desviamos y llegamos al punto que tengamos que convertirnos. Pues para evitar eso, si nosotros sabemos lo que el Señor nos ha ofrecido, si nosotros valoramos y tenemos en el frente de nuestra vista, de nuestra mente, de nuestro corazón, yo no sé si es activo acá, pero donde sea, en nuestro corazón, y tenemos presente lo que Dios nos ha ofrecido, será difícil que le hagamos caso al mal, al pecado, al mundo, al amigo, a la maldad, al vicio. Yo prediqué aquí hace poco tiempo, no hace poco, hace regular. Voy a traer ese mensaje nuevamente el próximo domingo, no se lo pierda. Y eso es lo que tú me ofreces, porque el enemigo, después que nos esclavizó, después que nos esclavizó y perdimos muchas cosas, y si no hubiera sido por la misericordia de Dios hubiéramos perdido más. Algunos han perdido la vida. Otros han perdido el hogar, han perdido la esposa, el esposo, los hijos, el trabajo, la profesión. ¿Cuántos conozco? Conocí a un ingeniero estructural. Eso es uno de las ramas más altas que puede llegar a un ingeniero. Un ingeniero estructural, hecho un alcohólico, hecho un mendigo. ¿Y sabe lo que hacían las personas? Por licor, por unas cuantas botellas de licor, que le podían costar algunos 30 o 40 dólares, él le firmaba un plano y los corregía los planos, se lo dibujaba, porque estaba alcohólico, hecho un deambulante. Eso es lo que el enemigo nos ofrece. Y por eso es que vamos a hablar el próximo domingo, no se lo pierda. Y eso es lo que tú me ofreces. Yo no voy a vender el reino de los cielos por esa basura. Y el Señor inspiró a Pablo para que en esa misma epístola a los filipenses, mire lo que nos dice, que nos espera a los creyentes que seamos fieles. Por eso es que yo me rindo con fuerzas
del manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo y no quiero dejarlo. Porque yo quiero esto que dice aquí. Capítulo 3 de Filipenses, donde estaba leyendo, versos 20 y 21, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Él. Y lo hará por el poder que Él tiene, el cual puede sujetar a Él todas las cosas. Como Él es todopoderoso, Él nos va a transformar nuestro cuerpo de carne, limitado por la gravedad, por las enfermedades, por el pecado, por las cuantas cosas. El Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, dijo Él, semejante al de los ángeles. Y nosotros vamos hacia ese lugar, ese es nuestro camino que hemos emprendido. Por eso es porque nos convertimos. Dejamos el mundo, dejamos la vida normal que llevábamos, en ofensa contra Dios y haciendo, como dice la palabra, los deseos de la carne, y empezamos y emprendimos un camino directo hacia el reino de los cielos. Le invito a que se agarre bien también del manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo y no se deje convencer por nada que le vaya a afectar su relación con Dios. Porque aunque seamos creyentes, podemos convertirnos. Pero puede que venga un caso, un momento donde no nos dé tiempo, entonces vamos a pasar un mal rato. Y a Dios no se merece que nosotros le seamos infieles, porque Dios ha sido muy bueno y Dios sigue siendo muy bueno con nosotros. Y nos ha bendecido poderosamente de diferentes maneras en todas las áreas, y su misericordia es extensa, su gracia es hermosa y su presencia es muy maravillosa, tan que no se puede describir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdese que aunque seamos creyentes, si fallamos podemos convertirnos. Padre, te doy gracias por tu misericordia. Gracias porque me has permitido traer esta palabra que edifica nuestras vidas, que es una verdad, Señor, la cual nadie puede contradecir porque está en tu palabra. Y nosotros esperamos, Señor, un día estar contigo, creyendo y dándote gloria. Y te ruego que mientras vivamos en este mundo nos ayudes para seguir adelante y alcanzar esa victoria que tú nos has ofrecido. En nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Aleluya. Te bendiga, Dios te guarde. Gracias a los que han estado por ahí. Saludamos con mucho cariño a los hermanos que nos ven después. Y así por el estilo seguimos orando para que el Señor se siga glorificando en nuestras vidas. Les deseo felices sueños, que descansen y que tengan un sueño glorioso con ángeles del cielo. Aleluya. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en el menú de hoy a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Y el miércoles en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Dios te bendiga mucho.